cual exige, junto con un trabajo mental, el ejercicio de las armas en la organización de las tropas con disciplina, ejercicio con regularidad. Debe dedicarse a la caza constante con el objetivo de acostumbrar al cuerpo a las fatigas, conocer a la naturaleza de los terrenos y la situación de las llanuras. Tal estudio presta dos posibilidades. Una de ellas es aprender a conocer la región donde se vive y a defenderla mejor, como también la virtud de los conocimientos prácticos de una comarca, y se hace más fácil el conocimiento de otra donde sea necesario actuar. Un príncipe que carezca de sus principios carece de sus cualidades de capitán. La moraleja de esta lectura, en referencia al ámbito del liderazgo, nos comparte que en los tiempos de paz es cuando más se debe analizar y contemplar cada hecho que lo conduzca a un buen plan o estrategia contra el enemigo, con la finalidad de proponer ideas, opiniones que éste pueda justificar y a su vez valerse de ellas en la adversidad. Un príncipe debe estudiar la historia, examinar las acciones de los hombres ilustres, analizando también y contemplando las victorias y fracasos de los mismos y tomándolo como ejemplo. En el capítulo 15 de esta lectura conocemos aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los príncipes, son alabados y censurados. Una de ellas es por la posición que tiene en la sociedad, porque hay mucha diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir. Un príncipe que quiera mantenerse debe aprender a no ser bueno y practicarlo no de acuerdo a la necesidad, como también debe dejar a un lado la fantasía y preocuparse por la realidad. Y por último, pero no menos importante, la imposibilidad de poseer todas las cualidades porque la naturaleza humana así lo permite. El famoso escritor Maquiavelo, exponente del movimiento realista político, mencionó que las cualidades idóneas para un gobernante, con las cuales obtendría el miedo y con ello el respeto y lealtad de sus gobernados, son la intransigencia ante las faltas de sus súbditos, capacidad para mantener el orden, fortaleza, seguridad, respetuoso con los bienes de los súbditos y sensato en la administración de sus propios bienes, para que no tenga la necesidad de recaudar elevados impuestos. Cabe destacar que dichas cualidades no se limitan al área política, sino que pueden extrapolarse al mundo empresarial para maximizar las oportunidades de conquistar los objetivos empresariales. Entonces, las cualidades que debe poseer un CEO son las siguientes: es una persona segura y honrada, inspira respeto, hace cumplir las reglas, hace un correcto manejo de los recursos, es firme con sus decisiones, corrige asertivamente los errores del personal y sabe responder ante los desafíos del entorno, lo cual da como resultado utilidades elevadas, salarios con tendencia ascendente, ambiente laboral cordial y efectivo, buen posicionamiento en la industria y finalmente un aumento de la clientela. ¿De qué modo los príncipes deben cumplir promesas? El autor admira la buena fe, la franqueza y la honradez diciendo: digno de alabanza el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez. Cualidades que deben caracterizar a un príncipe, a una persona política y de vida pública, quien quiere generar confianza a su séquito. Aunque basados en la experiencia, va en ascendencia la cifra de príncipes deshonestos. En nuestros tiempos, son los príncipes quienes han hecho menos caso de la fe jurada. El hombre ya no es honrado, sino que por el contrario manipula a su conveniencia y luego se ríen de quien ha creído de ellos. Y en lugar de ser castigados por sus actos, son considerados hazañas que generan grandes empresas. La puerta al éxito. El autor plantea que hay dos formas de combatir: leyes a través del hombre y la fuerza a través de la bestia. Se habla de cómo los antiguos escritores enseñaron a los príncipes la historia de cómo Aquiles y muchos otros príncipes fueron confiados al centauro Quirón, criados con cualidades mitad hombre y mitad bestia. El príncipe debe tener la astucia de emplear cualidades de ambas naturalezas. Una no puede durar mucho tiempo sin la otra.
También plantea la naturaleza perversa del hombre y su tendencia a no cumplir su palabra. Hace analogía a través del comportamiento traicionero y engañoso del zorro y el león y fuerte león. El zorro astuto siempre encuentra a quien engañar. Un ejemplo contemporáneo de esto tenemos a Alejandro VI. Buscaba las oportunidades de engañar a los hombres. Hizo múltiples promesas sin cumplir ninguna. La característica fundamental que tenía Alejandro era que conocía muy bien las costumbres y la moral de la población que lo rodeaba. Cabe destacar que un príncipe no necesita tener todas estas cualidades: piadoso, fiel, humano, recto, religioso, pero es necesario que aparente poseerlas e irse al otro extremo de ser necesario para preservarse en el poder. Las situaciones se juzgan más con los ojos que con las manos. Todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Las masas se dejan de engañar, manipular por las apariencias y por el éxito de un príncipe. Las minorías no cuentan, sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse. Un príncipe predica con concordia y buena fe, así sea enemigo de ambas, para poder conquistar las masas. Algunos príncipes, para mantener sus posesiones, han hecho uso de medios como desarmar a sus súbditos, fraccionar el poder interno de estos, despreciar a quienes no le han sido agrado o construir fortalezas. Todo esto hace análisis Maquiavelo, llegando a la conclusión de que en su mayoría son tanto útiles como inútiles según las circunstancias, y que por tanto el príncipe debe conocerlos, pero no confiar en ellos la seguridad de sus dominios. Entonces podemos proceder a desglosar los puntos anteriores. Así, desarmar a sus súbditos es muy inútil cuando no se tiene otro estado propio, pues ofende al pueblo con ello, y o se obliga al príncipe a defenderse con mercenarios, o debe volver a armarlos, pero luego de haberlos ofendido. Pero si se tiene otro estado, desarmarlos es muy acertado, y no basta sino que poco a poco desincentive a aquellos que ya tienen armas, siendo su estado heredero mucho más fiel y una garantía para el gobernante. Fraccionar el pueblo puede ser útil si se pretende desincentivar la rebelión, pues las facciones se van a entretener entre ellos sin tener tiempo de tramar contra el príncipe, pero asimismo se hacen una amenaza hacia enemigos externos, pues crean dentro de sí un propósito suficiente para invitar a los extranjeros. No debe en cambio nunca el príncipe despreciar a los que tenía por adversos, pues estos, con tal de ganar su favor, prestarán mejores servicios que los que ya se tienen por buenos servidores, pues los buenos servidores exigen también más y fácilmente se niegan confiados en su servicio. Y por último, construir fortalezas es bueno si se tiene el pueblo de la propia parte, pues se confía en que serán útiles contra el extranjero, pero teniendo al pueblo en contra, estas mismas fortalezas obstaculizarán recobrar el mando ante cada rebelión. Si esto lo trasladamos a la dinámica empresarial contemporánea, podemos encontrar varias relaciones, donde el empresario debe conocer su empresa y las personas que lo conforman, sus trabajadores y empleados, no desarmarlos, sino incentivar la fidelidad según el empresario crea conveniente de acuerdo a las circunstancias, darles las herramientas necesarias para que garantice el satisfactorio funcionamiento de la empresa, teniendo empleados útiles frente a las adversidades. El príncipe debe evitar a toda costa huir de los motivos que lo conviertan en despreciable y odioso. Algunos defectos hacen despreciable como voluble, afeminado, frívolo, pusilánime o irrespetuoso. Para acabar con ello debe realizar actos que se les atribuya grandeza, valentía, seriedad y fuerza. Contra aquel es querido por los suyos, pocas conspiraciones habrá. Las organizaciones están conformadas por una gran estructura de seres humanos, las cuales tienen diferentes comportamientos, actitudes, creencias que permean su interacción y por ende el logro de buenas relaciones interpersonales, necesarias para mantener un buen clima laboral dentro de una organización. Las buenas relaciones humanas permiten aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo a través de una comunicación eficaz, considerando las diferencias individuales, generando relaciones satisfactorias y alcanzar la realización y felicidad del individuo, creando un ambiente armonioso de trabajo. Las empresas que le dan importancia a este aspecto suelen ser más competitivas. Es aquí donde es necesario que el Departamento de Recursos Humanos fije y trace las metas para garantizar estas condiciones que se den. Un enorme reto que suele enfrentarse el Departamento de Recursos Humanos en las empresas es aquel que tiene que ver con las relaciones y la búsqueda de un ambiente de trabajo y productivo, por lo cual es esencial
que su interés debe estar enfocado en poder liderar el cambio de las organizaciones, crear grupos de trabajo multidisciplinarios que sean capaces de trabajar todos unidos para que sean capaces de conseguir las metas globales.